La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos. Antonio Lavoisier nació en París el 26 de agosto de 1743. Lavoisier obtuvo el grado de licenciado de Leyes de la Facultad de Derechos de París. Estudió matemáticas, física, botánica y geología. Participó en el desarrollo de los primeros atlas geológicos de Francia. Lavoisier se inicia en el maravilloso mundo de la ciencia. Comenzó sus investigaciones en química, en donde realizó varios experimentos comprobando que la combustión es la combinación de oxígeno con otras sustancias y que la cantidad de masa es igual antes y después de efectuarse este fenómeno. Dijo: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por la misma época de Lavoisier, Richter hace un primer ensayo de un sistema periódico de los elementos al descubrir que las masas de los elementos y las cantidades en que se combinan se hallan en una relación constante. Jöns Jacob Berzelius nació en 1779 en Suecia. Él determinó el peso atómico de 42 elementos. Introdujo varios conceptos y la notación química de los elementos utilizando las iniciales de su nombre en latín. Descubrió el cerio, el selenio y el torio. Johann Wolfgang Dobereiner estudió los fenómenos de catálisis y realizó algunos intentos de clasificación de los elementos. Organizó a ciertos elementos en grupos de 3 que tenían propiedades muy semejantes y los llamó tríadas. Determinó que la masa atómica del elemento central era aproximadamente el promedio de la masa atómica de los otros dos elementos. Alexander Emile Beguer de Chancourt nació en París el 20 de enero de 1820. Estudió la clasificación y la sistematización en mineralogía. John Alexander Reina Newland nació en Londres en 1838. Enunció la ley de la recurrencia, que dice que las propiedades químicas de los elementos ordenados según su masa atómica se repiten con cierta periodicidad. Observó que una vez que colocaban los elementos en orden creciente de sus masas atómicas, después de 7 elementos, en el octavo, se repetían las propiedades del primero. Las llamó ley de las octavas. Julius Lothar von Meyer, químico y médico alemán, nació el 19 de agosto de 1830. Revisó las relaciones numéricas existentes entre los elementos químicos basándose en la teoría atómica de Dalton y la hipótesis de Avogadro. Dmitri Ivanovich Mendeleev nace en Tobolsk, actual Rusia, en 1834. Su principal aportación al mundo de la química fue el desarrollo de un sistema periódico de los elementos químicos o tabla periódica en 1869. Con ello abrió el paso a los grandes avances experimentados por la química en el siglo XX. Henry Wing Jeffreys Moseley. Moseley nació en Weymouth, en la costa sur de Inglaterra, el 23 de noviembre de 1887. En química avanzada proporcionó un apoyo fundamental al modelo de Bohr definido con detalle por Rutherford, concluyendo que los núcleos atómicos contienen cargas positivas e igual número atómico. Glenn Theodore nació en 1912 en Michigan. Fue consejero científico en el tema de la energía nuclear. Ganó un premio Nobel en química por sus respectivas contribuciones al descubrimiento de los elementos transuránicos. La tabla periódica actual consta de 18 grupos. El primero es de los alcalinos, segundo, alcalinotérreos. Del 3 al 12 son los elementos de transición. El grupo 13 pertenece a los elementos térreos, el 14 a los carbonoides, el 15 a los nitrogenoides, el 16 a los anhídrogenos, el 17 a los halógenos y el 18 a los gases nobles. La tabla periódica está dividida en bloques de 2, 6, 10 y 14 columnas, que son exactamente el número de electrones que la teoría establece que pueden ocupar los subniveles S, P, D y E.
Cada grupo lo integran elementos que tienen en su último nivel de energía el mismo número de electrones y que periódicamente repiten sus propiedades. Los elementos químicos, cuando se clasifican por sus propiedades físicas y químicas, forman los grupos siguientes. Metales, que son los alcalíneos, los alcalinotérreos, los preciosos y los de transición interna. Los no metales, que son hidrógeno, carbono, nitrógeno, potasio, oxígeno, azufre, selenio, flúor, cloro, boro, yodo, hierro, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y los metaloides, que son boro, silicio, cesio, astano, telurio, potasio y antimonio. El tamaño de los átomos se precisa por su radio atómico. El radio atómico se definía como la distancia entre el centro del núcleo y el último nivel de energía. Hoy se sabe que el tamaño también depende de la proximidad de los átomos vecinos y de los enlaces que formen con ellos. Para metales como el sodio, el radio atómico se define como la mitad de la distancia entre núcleos adyacentes en un cristal del elemento. Para no metales, el radio atómico se define como la mitad de la longitud del enlace molecular que los mantiene unidos, el radio covalente. Los radios atómicos aumentan de arriba hacia abajo en un grupo porque al incrementarse las capas electrónicas también aumentan la distancia al núcleo. En los periodos crecen de izquierda a derecha. Es necesario agregar energía a los electrones para provocar sus desplazamientos en niveles de energía más alejados del núcleo. Si la energía es la suficiente, se puede conseguir que él o los electrones abandonen el átomo. Se forman los iones positivos, como sucede en los metales. A esta energía se le conoce como energía potencial de ionización. Negatividad es la propiedad periódica que representa la capacidad que